Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Pues vamos en esta hora a abrir nuestro corazón a la palabra de Dios, abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente. Voy a invitarte que vayamos a abrir nuestra escritura en el libro de Hechos, en el capítulo 17 del libro de Hechos. Vamos a leer el verso 11. Hechos capítulo 17, verso 11. Dice de la siguiente manera: los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Cierra tus ojos, vamos a orar y vamos a pedir que sea el Padre, sea Dios revelando a nuestros corazones, revelando nuestro espíritu. Amén. Dios y Padre de misericordia, en esta hora te pedimos que desciendas en nuestras vidas, desciende en nuestro corazón, oh Padre, que podamos en esta hora recibir esa palabra de edificación, esa palabra, Señor, de motivación, esa palabra de aliento en nuestras vidas. Que hoy la palabra fluya en nuestro corazón, Señor, y comience a dar frutos. Así es, bendito Dios, en este momento, Padre, nos ponemos en tus manos y bajo la dirección y bajo la guianza del poder de tu Espíritu Santo. Así es, bendito Dios, te damos gracias. Amén, amén y amén. Aleluya. Bien, querido hermano, en esta hora quiero compartirte este mensaje que he titulado escudriñando o examinando, más bien, examinando las escrituras. Examinando las escrituras. Es importante, bueno, pues, ver a través de la palabra de Dios, de hombres, de mujeres de Dios que caminaron en fe, caminaron en temor de Dios, y pues lo vemos en la historia, en la vida del apóstol Pablo y en la vida de las personas que le siguieron. Y vamos a notar algo interesante en este verso que acabamos de leer. Dice que había una pequeña ciudad llamada Berea. Y dice en la carta, libro de Hechos de los Apóstoles, dice que los de Berea estaban más dispuestos a recibir el mensaje, estaban más abiertos a recibir el mensaje. Dice que los de Berea tenían mucho entusiasmo en recibir las buenas nuevas, las buenas noticias. Y estaban tan abiertos a recibir el mensaje, pero había también algo que ellos tenían con mucho cuidado de aquello, y era acerca de examinar las escrituras, y eso es algo que la iglesia de hoy en día debemos de tomar bien en cuenta. Examinar las escrituras. Mire, que ellos examinaban las escrituras a pesar de que era Pablo quien iba y les daba el mensaje, a pesar de que era un hombre lleno de poder y lleno de autoridad y lleno de unción del Espíritu de Dios. Pero los de Berea escudriñaban las escrituras para ver
si lo que ellos estaban recibiendo en ese momento venía de parte de Dios, o era solamente un movimiento nuevo que salía, o solamente era una ocurrencia de Pablo. El cuidado que tuvieron los de Berea fue de cotejar que eso que ellos estaban hablando coincidía con lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Ahí vamos a notar algo importante. Para ese tiempo que Pablo estuvo predicando, no existía el Nuevo Testamento. Aún no se escribía Mateo, aún no se escribía Lucas, aún no se escribía Juan, aún no se escribían esos libros que hoy conocemos. Entonces, ¿a qué escrituras se iban los de Berea? ¿Con qué ellos veían si lo que Pablo estaba hablando realmente era de parte de Dios? Es claro entonces que lo que había en ese tiempo era el Antiguo Testamento. Era lo que hoy se conoce como el Antiguo Testamento, que para el hebreo, que para el judío es la bendita Torá o la Tanaj. Era lo único que existía. Y esas escrituras era lo que la iglesia de Berea tenían como base, como fundamento. Entonces, cuando Pablo viene y les habla acerca del Mesías, acerca del ungido del Señor, acerca del Salvador, acerca del Redentor de Israel, cuando Pablo viene y les habla de ese Yeshua de Nazaret, ellos reciben el mensaje con entusiasmo. Ellos reciben la doctrina, reciben la enseñanza, reciben la palabra con gozo. Y dice que sus mentes estaban abiertas a recibir el mensaje, pero también ellos tuvieron el cuidado de lo que estaban recibiendo. Realmente hablaron los profetas, realmente hablaron los antepasados, y para que ellos pudieran ver que realmente Pablo traía ese mensaje de buenas nuevas. Entonces los de Berea, la iglesia de Berea que estaba creyendo en ese mensaje de salvación, ellos se fueron a las escrituras, se fueron al libro de Génesis, se fueron al libro de Éxodo, al libro de Levíticos, Deuteronomios, a todos los libros del Antiguo Testamento, al de los profetas, al de Daniel, Jeremías, a todos los profetas, a Joel, aleluya, a Isaías, quienes hablaron acerca del Mesías. Ellos escudriñaban para ver si lo que Pablo les estaba hablando coincidía con los que los profetas estaban diciendo, con lo que los profetas les estaba hablando en ese tiempo. Ese espíritu o ese mismo sentir que hubo en la iglesia de Berea es la que nos falta hoy en tiempo. Han pasado más de 2000 años en que nuestro Yeshua de Nazaret, el Mesías de Israel, murió y resucitó de la muerte. Han pasado más de 2000 años. ¿Se imaginan ustedes todo este tiempo? ¿Cuántos cambios habrán pasado? ¿Cuántos cambios habrá sucedido a lo largo del tiempo para que el mensaje de hoy en día lo podamos recibir o lo recibamos de una manera tan ligera, de una manera tan sencilla? Venga quien venga, nos enseñe, y lo recibimos y lo aceptamos de quien venga. Si la iglesia de Berea tuvo el cuidado de cuestionar a Pablo, de cuestionar a Silas, esos siervos de Dios, y decirle: a ver, quiero comparar con las escrituras lo que tú me estás hablando. Quiero ver si verdaderamente esto están hablando los profetas. Si esa iglesia, a pesar de que eran muy abiertos en aprender algo y dispuestos a recibir el mensaje, tuvieron el cuidado de cuestionar a Pablo,
de cuestionar a Silas acerca del mensaje. Imagínense lo que a la iglesia nos toca hoy en día: cuestionar, preguntarnos si el mensaje que tenemos hoy en día es el mismo mensaje que los discípulos de Yeshua anunciaron. Si el mensaje que hoy tenemos es el mismo mensaje que Yeshua de Nazaret comenzó en todas las aldeas de Israel, anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Imagínense, han pasado más de 2000 años. Creo que es importante que la iglesia hoy en día, comencemos a examinar las escrituras para ver si es el mismo mensaje el que tenemos, el que tuvieron los primeros cristianos del primer siglo. Porque el enemigo es muy astuto. El enemigo ha cambiado. El diablo, que el Señor lo reprenda en esta tarde, es astuto en tomar lo que es genuino y cambiarlo para que nosotros veamos de una manera diferente las buenas noticias del reino de Dios. Y el diablo puede pintarlo de una manera que él quiere, de la manera que se le antoje, para que nosotros caigamos a un engaño de Satanás. Todo porque no tenemos el cuidado de examinar las sagradas escrituras. Porque no tenemos el cuidado de cuestionar a nuestro pastor. Porque no tenemos el cuidado de cuestionar a nuestro líder. Porque no tenemos el cuidado de cuestionar al apóstol. Porque el apóstol no se le cuestiona. Porque al apóstol no se le pregunta. Recibe lo que te da porque viene de parte de Dios. Déjame decirte que Pablo y Silas eran hombres de Dios. Hombres de Dios. Y eso no impidió que la iglesia de Berea los cuestionara. Eso no impidió que la iglesia de Berea les dijera: a ver, quiero ver por las escrituras. Yo no quiero que me traigas un libro nuevo, Pablo. Yo quiero pensar en ese momento cuando Pablo le dijo: mira, aquí traigo este libro, es mi epístola. Ellos no recibieron la epístola de Pablo, ellos recibieron las escrituras y se basaron en las escrituras, en las benditas, en los sagrados libros del Dios de Israel, del Dios de Abraham, de Isaac. Y tomaron esas escrituras y cuestionaron a Pablo y le dijeron a Pablo: ¿es verdad que las escrituras habla del Mesías? ¿Es verdad que esto que tú estás diciendo viene desde el anuncio? Esto es lo que anunciaron los profetas. ¿Es verdad esto, Pablo? Y por medio de las escrituras cuestionaron si esa doctrina, si esa enseñanza, amén, estaba respaldada por los profetas de la antigüedad. Imagínense hoy en día. Hoy no quiere que se le cuestione al apóstol, al profeta, al maestro, al teólogo. Hoy no quiere que se les pregunte acerca de su raíz, de su doctrina, de su enseñanza. Hoy los pastores se molestan cuando un congregante de la iglesia le cuestiona y le pregunta si la doctrina está fundamentada en la palabra de Dios. Usted recíbalo, si no lo entiende, no importa, recíbalo. Aleluya. Usted, aunque no lo entienda, recíbalo y créalo. Es un misterio, dicen. Es un misterio. Usted no puede entender el misterio. Usted no puede entender aquello. Cuando alguien cuestiona a un líder, a un pastor, a un profeta, y le pregunta acerca de la doctrina que están enseñando, hoy en día te dicen que es un misterio, que no lo puedes entender, pero lo tienes que recibir. Yo le animo a la iglesia que hoy en día volvamos al espíritu de la iglesia de Berea. Volvamos a esa iglesia que examinó las escrituras para ver
si la enseñanza que estaba recibiendo venía de arriba, para ver si la doctrina que se le estaba enseñando en ese tiempo, sin importar quién fuera, aunque haya sido Pablo, con todo y su gran testimonio, que se haya convertido y que él mismo haya perseguido a los cristianos y que él mismo se le había aparecido Yeshua HaMashiach, por mucho que él haya dado ese testimonio, aleluya, hoy en día la iglesia se vislumbra cuando viene un apóstol, cuando viene un profeta, cuando viene un maestro y te dice que ha recibido una nueva revelación, una nueva enseñanza. La iglesia se deslumbra y se olvida de ir a las sagradas escrituras. Se les olvida de ir a las raíces de nuestra fe. Y solamente creemos y decimos amén, gloria a Dios, aleluya, amén. Pero es tiempo de que la iglesia tome su Biblia, tome su escritura y comience a ver, comience a analizar, comience a investigar para ver si realmente lo que está escrito ahí es lo que hablaron los profetas, es lo que hablaron los hombres de Dios de la antigüedad, aleluya, porque no tenemos, hermano, no tenemos una palabra profética, no tenemos palabra profética más segura que la que está aquí en este libro. Este es nuestra guía, esta es nuestra enseñanza, esto es lo que tenemos hoy para que nosotros podamos guiarnos. Quiero que veas conmigo el libro de Mateo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Abre tu Biblia. Ve ahí. La carta de Pablo a Timoteo. Escuchan lo que Pablo dice y le recomienda a Timoteo. Yo sé que lo has leído muchas veces, algunas veces lo has escuchado, pero mira lo que dice. Desde el verso 14, segunda de Timoteo 3, desde el verso 14, dice lo siguiente. Dice, pero persiste en lo que has aprendido y te has persuadido sabiendo de quienes lo has aprendido. Y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras. Mira lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Yo quiero que preguntarte en esta hora, ¿de qué escrituras Pablo le estaba hablando a Timoteo? ¿De qué escrituras le hablaba Pablo a Timoteo? No era de Mateo, no era de Lucas, no era de Juan, no era de Hechos, mucho menos de sus propias cartas. No, las escrituras que Pablo le se refería para Timoteo era el Antiguo Testamento. Hoy en día se hace un rechazo al Antiguo Testamento. Hoy en día, cuando alguien llega a la congregación por primera vez, se le enseña que debe estudiar del Nuevo Testamento hacia adelante, de Mateo hacia adelante. Y hoy en día se le enseña a la gente a olvidarse del Antiguo Testamento.
así como se le conoce antiguo. Y cuando nosotros decimos Antiguo Testamento, eso se quedó en el pasado, eso es antiguo, eso queda allá atrás. Ahora nos toca lo nuevo, que es el Nuevo Testamento. Mentira de Satanás. Y eso es lo que ha provocado Satanás, engañarnos. Nuestro evangelio está incompleto si solamente nos basamos del Nuevo Testamento hacia adelante. Si solamente tomamos como base Mateo, Marcos, Lucas, Juan, para fundamentar nuestra fe. Y es un error muy grave que se comete hoy en las iglesias. Bueno, se han hecho nuevos testamentos para evangelizar a las personas. Se han hecho nuevos testamentos para salir a las calles y llevarles el mensaje. ¿Qué mensaje estamos mandando a esas personas? ¿Qué mensaje le estamos influenciando a esas personas cuando les decimos, no, mira, tú no leas el Antiguo Testamento, tú comienza a leer del libro de Mateo hacia adelante? ¿Qué escritura le estaba hablando Pablo a Timoteo? Todavía no existía Mateo, todavía no existía Marcos, no existía Lucas, Juan. Esos libros de historia comenzaron a existir después del segundo siglo, recopilando toda la información de todos los personajes que en su momento escribieron. Y fue cuando se empezaron a recopilar la historia acerca de Mesías. Todos los evangelios se comenzó a recopilar, pero eso sucedió hasta el segundo siglo. ¿De qué escritura le estaba hablando Pablo a Timoteo? Y más cuando le dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Le estaba diciendo, no te apartes de ella, no abandones lo que aprendiste en tu niñez, no abandones lo que te enseñaron, no abandones de tu fe, no abandones aquello que fuiste instruido por medio de un rabino. Porque todo judío era instruido por rabinos. Entonces le decía, no olvides lo que fuiste instruido. Estaba hablando de las escrituras del antiguo, lo que hoy se conoce como Antiguo Testamento. Y es ahí, hermanos, donde si nosotros comenzamos, y la misma iglesia de Berea, esa misma iglesia comenzó a investigar ¿de dónde venía la enseñanza de los apóstoles? Y lo investigaron a través de las sagradas escrituras, la bendita Torá, la bendita palabra de Dios heredada a los hebreos. Esas escrituras que hoy en día se dice, no leas el Antiguo Testamento, lee Mateo hacia adelante. Eso olvídate. Aleluya, estamos en el nuevo pacto. Comienza a leer el nuevo pacto. Déjame decirte que estamos quitándole validez a las buenas noticias del reino de Dios si solamente tomamos una parte de la historia. Amén. Hay un dicho muy conocido que dice, una verdad a medias nos hace esclavos a una mentira. Y si nosotros solamente aprendemos la mitad de las cosas, no vamos a entender el propósito por el cual Dios envió a su Hijo al mundo. Pero déjame decirte que la iglesia que no está conforme, la iglesia que le parece ver algo raro, que parece que no le acomoda lo que está escuchando, amén, esa iglesia cuestiona, esa iglesia pregunta,
Esa iglesia dice: aquí hace falta algo. Aquí algo hace falta. Y esta iglesia comienza a examinar las escrituras para ver si lo que está recibiendo viene de arriba, viene de Dios. Aleluya. Yo te animo, iglesia, que seas esa iglesia que examina las escrituras. Amén. Hoy en día se nos hace muy fácil y muy sencillo ir a la iglesia, congregarnos, escuchar la palabra, salirnos e irnos. Hoy en día ya no hay estudios bíblicos, ya no hay un seguimiento, aleluya. Ya no hay un crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Ya no hay, ya lo único que nos interesa es congregarnos, escuchar la palabra e irnos. Pero ya no nos damos el tiempo de investigar, aleluya, de fundamentarnos en la verdad de las escrituras, aleluya, de investigar si lo que estamos recibiendo viene de arriba o viene de la ocurrencia, aleluya, de otras personas o otras religiones. Amén. La iglesia, amén, que teme a Dios y que sabe que no puede recibir cualquier cosa, es la iglesia que lo examina todo. Es la iglesia que cuestiona, es la iglesia que pregunta. Amén. Así como la iglesia de Berea lo hizo. Así como la iglesia de Berea se fue a las escrituras, se fue al libro de los Salmos, porque los Salmos hablaba acerca del Mesías. Se fue al libro de Éxodo, se fue al libro de Levítico, se fueron a libros del antiguo pacto, aleluya, para ver para comparar con lo que Pablo estaba diciendo, para comparar con lo que ellos estaban enseñando. Entonces es ahí cuando la iglesia de Berea se convenció y dijo: es verdad esto que nos están diciendo, porque está con base, con fundamento en las sagradas escrituras. Aleluya, amén. Yo no digo que no debemos leer el Nuevo Testamento. Precisamente ahora estoy leyendo el Nuevo Testamento. Los pasajes que te estoy compartiendo son cartas del apóstol Pablo, aleluya. Es el libro de los hechos de los apóstoles, amén, que escribieron de hombres que fueron temerosos de Dios, hombres que tuvieron el cuidado de recibir el mensaje de una manera pura, aleluya, de una manera limpia, amén. Y eso es lo que la iglesia tenemos que hacer el día de hoy. Amén, aleluya. Recibir un mensaje de una manera limpia, de una manera pura. Aleluya. Yo te animo, iglesia, que tú te levantes. Aleluya. Te levantes, que haya en ti un deseo de discernir lo que estás aprendiendo. Aleluya. Yo te animo, iglesia, a que te levantes a estudiar las escrituras. Amén. Hay tantas doctrinas, hay tantas religiones en el mundo y hay tantas doctrinas y enseñanzas que es importante que volvamos a cuestionar qué es lo que nos están enseñando. ¿De dónde viene esa doctrina? ¿De dónde viene esa enseñanza? ¿Quién la inventó o quién la instruyó? Aleluya. Si fueron los apóstoles y profetas quienes son la base y el fundamento de esa doctrina, entonces sigamos por ese camino. Pero si son enseñanzas de hombres, aleluya, si son doctrinas y mandamientos de hombres, es importante que la iglesia se vaya depurando todo aquello que no es de Dios y todo aquello que no está en las sagradas escrituras. Aleluya. No importa, incomode a quien incomode. Lo importante es que tú vayas perfeccionándote en la palabra de Dios. Lo importante es que tú vayas creciendo en el conocimiento de la palabra del Dios Todopoderoso. Aleluya. Amén. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo, y voy a invitarte que con mucha atención lo leas. Le dice Pablo: persiste tú en lo que has aprendido
y te has persuadido sabiendo de quiénes lo has aprendido, y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe en Yeshua, el Mesías de Nazaret. Escucha bien estas palabras del apóstol Pablo, porque Pablo le dice a Timoteo algo muy importante y que hoy nos engañan. Hoy nos engañan los líderes y pastores. Hoy te dice, esa doctrina no afecta tu salvación. Si tú crees en esa enseñanza, no afecta tu salvación. Hay enseñanza que afecta, hay enseñanza que no afecta. Pablo le dice a Timoteo, recuerda lo que has aprendido desde tu niñez, de los cuales te pueden hacer sabio para alcanzar la salvación. Pablo no le está diciendo, no importa cómo creas, no importa cómo te enseñe, no importa cómo te instruyas. No, Pablo le dice que lo que ha sido enseñado desde su niñez lo pueden hacer sabio. Lo pueden hacer sabio para alcanzar la salvación. Es importante conocer la verdad de las Escrituras para alcanzar la salvación. Ahora, sigue diciendo Pablo, y aquí quiero que enfoque sus ojos en esta parte, en el verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver las cosas que están mal en nuestra vida. Fíjense lo que dice en este pasaje. Toda la escritura. ¿De qué escritura está hablando? Del Antiguo Testamento. Exactamente. Así de que yo te animo a que vuelva tu interés hacia leer las sagradas escrituras. Me refiero al Antiguo Testamento, porque ahí hay mucho que Dios te va a bendecir. Pablo aquí le está hablando de toda la escritura y no está Pablo incluyendo Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No está incluyendo estos libros. ¿Por qué te digo que no lo está incluyendo? Porque en la fecha que Pablo escribió esta carta, Mateo, Marcos, Lucas y Juan aún no habían sido escritos, o por lo menos aún no era una escritura que se había anunciado. Aún no era una escritura no era una Biblia como hoy la tenemos. Más tarde se recopilaron estas historias, más tarde se recopilaron, todos los historiadores en aquel tiempo recopilaron, y fue como como nació el Nuevo Testamento. Pero eso aún no existía cuando Pablo le escribió a Timoteo. Y las escrituras que Pablo se estaba refiriendo a Timoteo era el Antiguo Testamento. Lo único que existía hasta ese momento. Aleluya. Y Pablo le dice la importancia de estas escrituras. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Dónde queda lo que nos enseñaron? ¿Dónde queda lo que nos dijeron? Que el Antiguo Testamento no puede ayudarnos,
que el Antiguo Testamento, que hoy en día lo nuevo es lo que puede ayudarnos. El Nuevo Testamento es lo más importante para nosotros. ¿Dónde queda aquello? Déjame decirte que Pablo está hablando por la dirección del Espíritu Santo. Y hoy estamos tomando la carta del apóstol Pablo, porque fueron ellos quienes se encargaron de anunciar estas buenas noticias acerca del reino de Dios, aleluya, y fueron los que Dios escogió, amén, para que este evangelio llegase a nosotros. Claro que para mí el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, aleluya, son testimonios verídicos de lo sucedido en Israel, y yo lo creo. Yo creo los testimonios que Yeshua hizo, aleluya, en la tierra, y creo todo lo que se escribió de ahí, amén. Pero algo que debemos entender y que no debemos olvidar como iglesia es tomar las escrituras, comenzando desde Génesis, aleluya, en adelante, para que nosotros podamos ser instruidos en justicia, en verdad, conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Vea entonces la importancia de lo que dice Pablo. Y voy a leer otra carta del apóstol Pablo, que está ahí mismo en Timoteo, en el capítulo 4, en verso 1 al verso 5. Timoteo capítulo 4, del verso 1 al verso 5. Voy a leerte las siguientes palabras, porque dice de la siguiente manera: en presencia de Dios y de Yeshua el Mesías, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino. Te pido encarecidamente. El verso 2 dice lo siguiente. Aleluya. Predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Escucha esas palabras: buena enseñanza. Hoy en día nos hace falta buena enseñanza en la iglesia. Hoy en día nos hace falta buena instrucción. Hoy en día nos hace falta una doctrina, aleluya, que esté basada, fundamentada en las escrituras. Aleluya. Amén. Mira lo que sigue diciendo en el verso 3. El verso 3 dice: llegará el tiempo, dice el apóstol, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Pablo estaba hablando que se aproximaban tiempos donde ya la gente no escucharía una sana enseñanza, donde la gente ya no escucharía una buena enseñanza, que la gente, dice, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Aleluya. La gente se abarrotará para escuchar lo que sus oídos quieren oír, pero ya no habrá buena enseñanza. Vuelvo a repetirte, han pasado más de 2000 años de que Yeshua el Mesías de Nazaret ascendió a los cielos, y estos 2000 años el diablo ha torcido las escrituras. El diablo ha tomado lo genuino para convertirlo y para cambiarlo. Es tiempo que la iglesia comience a investigar. Es tiempo de que la iglesia comience a indagar, aleluya, para ver si lo que nos están enseñando en este tiempo es la misma enseñanza que recibieron la iglesia de Hechos de los Apóstoles, la iglesia de Berea, la iglesia de Gálatas, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Corinto, para ver si es la misma doctrina, la misma enseñanza la que hoy recibimos, o el diablo se ha encargado de distorsionar el mensaje y cambiarlo a la manera que a él le conviene. Han pasado miles de años
Y hay iglesias en este día que no hacen auditoría en su doctrina, auditoría en su enseñanza. Me ha tocado compartirle la palabra a personas y me dicen, no, mira, a mí déjame como me enseñaron mis padres. Yo quiero seguir la doctrina que me enseñaron mis padres, porque ellos me la enseñaron. Cuando yo quiero compartirle algo a alguien, la gente dice, no, esto me la enseñó el apóstol, esto me enseñó el profeta. Pero yo le digo a la persona, pero ¿quieres compararlo con lo que dicen las escrituras? ¿Quieres irte a lo que dicen las escrituras o solo escuchar lo que tu maestro, lo que tu profeta te está enseñando? Aleluya. Y ahí entonces nosotros estamos queriendo escuchar o queremos escuchar lo que nuestros oídos quieren escuchar. Han pasado miles de años. Y la iglesia no se preocupa por hacer una auditoría de su enseñanza, por hacer una auditoría de su doctrina. La iglesia no se preocupa por nada de eso. Hoy hay mega super iglesias que solamente se preocupan por los diezmos y las ofrendas y por más asistencia en su iglesia, pero no se preocupan por hacer una auditoría de su doctrina y de su enseñanza y depurar todo aquello que no está basado en la doctrina de los apóstoles y profetas. Aleluya. Y la iglesia de este tiempo necesitamos hacer esa auditoría espiritual. Si las empresas hacen auditoría, si los gobiernos hacen auditoría y reforman sus leyes, lo que no está sirviendo lo quitan y lo cambian, lo modifican. La iglesia de este tiempo es necesario que vayamos haciendo auditoría espiritual para ver si lo que nos enseñaron nuestros antepasados, el tiempo que les llegó a la revelación a ellos, haya sido algo. Pero que Dios en este tiempo nos trae revelación a través de su palabra. ¿Por qué no ir a esa revelación que Dios nos da y que Dios trae para nosotros? Aleluya. Vea lo que dice el verso 3. Dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos mueren por oír. El verso 4, mira lo que dice el verso 4. Rechazarán la verdad e irán detrás de mitos. Rechazarán la verdad e irán detrás de mitos. ¿Saben ustedes cuántas iglesias en el mundo y cuántas denominaciones han abrazado mitos? Mitos. ¿Qué es un mito? Es una historia inventada. Ese es un mito. Es una historia inventada. Y usted me va a decir, pero ¿cómo es que la iglesia sigue mitos? Historias inventadas. Te lo puedo comprobar. Hay iglesias que en este tiempo creen en la Navidad, ¿sí o no? En la Navidad, el 25 de diciembre, celebran la Navidad. Ese es un mito. Es una prueba de un mito, de un invento. Es un invento porque en la escritura no encontramos que Yeshua haya nacido el 25 de diciembre. No existe la fecha. Si Dios hubiese querido que se celebrara su cumpleaños a su hijo y se le recordara el día de su nacimiento, Dios hubiese dejado la fecha. Pero Él no quiso eso. Él no quiso eso. Por eso es que la fecha no quedó registrada. Pero se hizo un invento, se hizo un mito, se inventó que el 25 de diciembre fue el nacimiento de Cristo y que ese 25 de diciembre se recordaría. Y hoy en muchas iglesias
se celebra la Navidad el 25 de diciembre, siguiendo un mito, una tradición. Y cuando uno cuestiona al pastor y le dice, oiga pastor, eso no está en la Biblia. Oiga pastor, eso no está en las escrituras. ¿Por qué usted dice que celebremos la Navidad si no está en las escrituras? Nos corren de la iglesia. Lo sacan a usted de la iglesia. Porque usted cuestiona al pastor, cuestiona al líder. Y sabe que lo sacan para no contaminar a los otros. Esos son mitos que el apóstol Pablo estaba hablando. Y como ese hay muchos mitos. Podría hablarte de muchos mitos que hoy están impregnados en la iglesia cristiana. Muchos. Y pido a Dios que nos ayude a salir de ellas. Que nos ayude a romper el yugo grecorromano que hasta el día de hoy nos persigue. Yo le pido a Dios que nos ayude a romper ese lazo que todavía no, que tiene unido a la iglesia cristiana con la iglesia apostólica romana. Y hay muchos mitos, aleluya, muchos más que podría enumerarte de uno de ellos, pero ese es un ejemplo que te pongo. Es un invento, es un mito que a alguien se le ocurrió ahí establecer una fecha para el nacimiento del Mesías de Israel, lo cual es una mentira de Satanás, porque no hay un registro de que ese día haya nacido el Mesías de Nazaret. Lo contrario a eso es que ese día la cultura grecorromana, principalmente Flavio Constantino, el emperador romano, celebraba a su dios Sol Invictus el 25 de diciembre en la Saturnalia para rendirle culto a su Dios. Y es casualidad que se haya inventado que el 25 de diciembre también se le rinda honor al Mesías de Nazaret. ¿No será que el diablo quiso cambiar y quiso torcer la verdad para que nosotros creamos en esa mentira? Por eso le digo que la iglesia tiene que depurarse de todo lo falso, de todo lo profano, de todo lo que han pasado, les digo, más de 2000 años, más de 2000 años. Y hoy veo mega iglesias festejando el cumpleaños de Cristo. Veo mega iglesias festejando la Navidad. Y han pasado miles de años. ¿Qué será? ¿Acaso Dios no nos da sabiduría para entender y para separar lo santo con lo profano? ¿Acaso Dios no nos da sabiduría para entender, aleluya, que ese día no era un día de honor a Dios? Son mitos, inventos, aleluya, del hombre, inventos de Satanás para desviar la atención de la verdadera noticia del reino de Dios a establecerse en la tierra. Aleluya. Vea lo que dice el verso 5. Veamos lo que dice el verso 5. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a los otros la buena noticia. Escucha bien lo que el apóstol Pablo recomienda a Timoteo. Y yo creo que también esto es para ti y para mí como iglesia. Pero tú debes de mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirle a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Debes mantener tu mente en claro lo que has creído. Todo lo que le venía diciendo Pablo a Timoteo era lo que él había sido instruido en su niñez, en las benditas escrituras, en la bendita Torá, en la bendita Tanaj,
amén, de Israel. Le estaba diciendo Pablo: recuerda lo que te enseñaron, desde lo que tus maestros, rabinos te enseñaron. Recuerda la instrucción que se te dio. Recuerda todo aquello, aleluya, porque todo eso te va a hacer, te va a mantener, amén, te va a mantener firme, te va a mantener con una mente clara, te va a mantener, te va a ayudar a permanecer hasta el final y podrás alcanzar la salvación a través de ella. Aleluya. Y luego le dice: porque vienen tiempos, vendrán tiempos donde nadie escuchará la buena enseñanza, nadie escuchará una sana doctrina, sino que se amontonarán maestros, grandes maestros, dizque apóstoles, hablando a la gente, y la gente se amontonará a ellos, escuchando lo que ellos quieren oír. Y los maestros se amontonarán hablando lo que la gente quiere oír. Y luego le dice: y se inventarán mitos, se inventarán historias para torcer la verdad del evangelio, para torcer la doctrina, y de esa manera poder atrapar la atención de las personas, poder atrapar la atención de la gente y poder congregar multitudes a sus congregaciones. Pero la verdad, no se preocuparán por ella. Pero la buena enseñanza no se preocuparán por ella. Aleluya. Verso 5, una vez más, quiero compartirte esto último. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Tú debes mantener la mente clara en toda situación. Dice: no tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo cuando alguien te juzgue por lo que estás enseñando. No tengas miedo cuando alguien hable de ti de la forma en que estás enseñando. No tengas miedo. Aleluya. Sin embargo, ocúpate en decirle a otros la buena noticia. Amén. Ocúpate en llevar la buena noticia conforme a las escrituras, conforme a la enseñanza que se te fue dada desde tu niñez. Aleluya. Entonces, iglesia, yo quiero invitarte en esta hora y hago un llamado al pueblo de Dios, hago un llamado a la iglesia para que examinemos las escrituras, para que volvamos a nuestra fe, para que volvamos una vez más a creer lo que los apóstoles enseñaron, lo que la iglesia del primer siglo fue instruida, y la verdad no está lejos, no está lejos. Solo es cuestión de ir al libro de los Hechos, de ir al libro de los Hechos y leer toda la historia de la iglesia. Cómo creía la iglesia, cuál era la fe de la iglesia, de la iglesia del primer siglo. Yo no voy a decirte de la iglesia que comenzó en el siglo segundo, en el siglo tercero después de Yeshua, porque esa iglesia comenzó a contaminarse con la cultura greco-romana, como ser influenciada por la sabiduría de Grecia, y se levantaron hombres con sabiduría griega para tomar y para guiar, para supuestamente guiar a la iglesia cristiana. Y cuando el emperador Constantino, Flavio Constantino, quiso unificar la iglesia en el concilio de Nicea, reunió a todas las religiones habidas en ese tiempo, a todos los líderes de religiones, para supuestamente él unificar la fe y la doctrina. Dejó fuera a los judíos, dejó fuera a los que traían la verdadera fe,
Todos los que estaban congregados en el concilio de Nicea en el año 325 después de Yeshua eran hombres apartados de la verdadera fe y la verdadera doctrina. Y ahí es donde comienza a establecerse la doctrina de los padres de la iglesia, doctrina heredada, doctrina tomada por la iglesia, y más tarde esa misma doctrina la abrazó la iglesia cristiana. Porque nos da miedo ir a lo que dice Hechos de los Apóstoles, porque nos da miedo ir a lo que escribió Pablo, los que escribió Juan, los que escribió Santiago, los que escribieron los hombres de Dios de la iglesia del primer siglo. Porque nos da miedo reformar nuestra doctrina, porque nos da miedo, aleluya, volver a la enseñanza de los apóstoles y profetas, porque nos da miedo hacerlo, porque nos conformamos, porque la iglesia se conforma hoy en día con la basura de Grecia, con la basura de Roma. Porque la iglesia se conforma y no va al fundamento de la palabra de Dios, de las sagradas escrituras. Mi oración es que se venga un tiempo de avivamiento. Mi oración es de que se venga un tiempo, un hambre de Dios para la iglesia, un hambre de Dios, aleluya, de conocer la verdad de las escrituras, un hambre de examinarlo todo, aleluya, de examinar si lo que está escrito ahí es verdad, si examinar si lo que está, lo que nos enseñan es lo que Pablo dijo, si nos enseñan es lo que Pedro enseñó, si nos enseñan es lo que Silas enseñó, es lo que Esteban enseñó. Aleluya, aleluya. Mi deseo es que haya hombres y mujeres de Dios, haya jóvenes con hambre de estudiar las escrituras, hayan jóvenes, aleluya, que estudien una carrera que los lleve, aleluya, a investigar, aleluya, la verdadera fe y la verdadera doctrina. Mi oración y mi anhelo es ver una iglesia con hambre de Dios, que no escuche fábulas, que no escuche mitos. Una iglesia que tenga, una iglesia como la de Berea, una iglesia, aleluya, que tenga esa hambre, aleluya, sin importar quién venga, sin importar quién sea su pastor, sin importar quién sea su líder. Una iglesia, aleluya, que vaya a las escrituras y que compare por medio de las escrituras cuál es su fe. Aleluya, aleluya. Hoy yo te invito, iglesia,